Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En esta ocasión, y con motivo de la Semana Santa, queremos hablar acerca de la resurrección de Cristo, tema fundamental de la fe cristiana, porque es ahí donde reside la esperanza de victoria, en Jesús. Y como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Evangélica de Alcázar. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para empezar, ¿qué es la resurrección de Cristo? Bueno, la Escritura parte del hecho de que, en primer lugar, debemos entender que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Hay un gran enfoque que da la Escritura sobre el hecho de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser fundamental ahora hablarnos de la resurrección, porque verdaderamente estamos hablando de alguien que murió físicamente y que, por tanto, ha vuelto de entre los muertos. Cuando hablamos de la resurrección estamos hablando precisamente de alguien que ha vuelto a la vida. Y en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo que es una resurrección corporal, con ese mismo cuerpo que Él tenía. De hecho, lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando se aparece a los discípulos es mostrarles pues, las marcas de los clavos y también de la lanza en su costado, para demostrarles precisamente que no es ningún fantasma, sino que es el mismo Señor Jesucristo que ha vuelto de entre los muertos con ese mismo cuerpo. De hecho, incluso nuestro Señor Jesucristo come delante de sus discípulos para que ellos puedan comprobar que es una persona que ha vuelto de entre los muertos. Al mismo tiempo es un cuerpo que tiene unas propiedades especiales, es un cuerpo glorioso. Se nos dice que estando los discípulos precisamente en el aposento alto, encerrados por miedo a los judíos, nuestro Señor Jesucristo se aparece en medio de ellos. Y por tanto vemos que tiene unas propiedades especiales ese cuerpo del Señor Jesucristo, que puede traspasar las paredes y las puertas y puede estar presente en un momento dado donde Él quiere estarlo. Por tanto, estamos hablando de alguien que verdaderamente ha vuelto de entre los muertos y que está vivo. Y este es el gran testimonio que nos trae la Escritura acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo? Bueno, incluso si hacemos una lectura superficial del Nuevo Testamento y de las primeras predicaciones cristianas, vemos que el eje fundamental sobre el que gira el testimonio apostólico es precisamente la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Desde el primer mensaje que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del apóstol Pedro, y pasando también por los mensajes del apóstol Pablo, vemos como la piedra de toque de la fe cristiana es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, habiendo muerto y habiendo sido sepultado, está ahora vivo entre los muertos. Por tanto, la resurrección de Cristo Jesús es el elemento central de la fe cristiana, porque al haber resucitado entre los muertos podemos ver que la persona de nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente quien dijo ser. También es una vindicación de parte de Dios, es Dios mismo el que, al haber resucitado a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, está diciendo que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Dios mismo está dando, por tanto, testimonio por medio de esa resurrección de Jesucristo de que no hay ningún otro Salvador sino la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tan importante que el apóstol Pablo constantemente está llamando nuestra atención sobre la historicidad del hecho mismo de la resurrección de Jesucristo como esa piedra angular de la fe cristiana. Y en ese sentido, me gustaría que pudiéramos leer un pasaje en 1 Corintios y en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos dice estas palabras: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo precisamente es que no tendría ningún sentido la fe cristiana a menos que Cristo Jesús verdaderamente se hubiera levantado de entre los muertos. Es decir, hay muchas personas que piensan, bueno, de alguna manera el cristianismo es un mensaje bueno para esta sociedad, está trayendo una serie de valores que son positivos, pero el apóstol dice que los cristianos somos dignos de lástima si verdaderamente Cristo Jesús no resucitó de entre los muertos, porque estamos viviendo para una mentira. Incluso está diciendo algo más, está diciendo que permanecemos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces no ha habido perdón de nuestros pecados.
Incluso Pablo dice algo más aquí en este pasaje, está diciéndonos que verdaderamente somos falsos testigos de Dios. Estamos diciendo que Dios, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, ha resucitado a Cristo Jesús entre los muertos, pero verdaderamente esto no ha pasado. Entonces estamos trayendo un falso testimonio acerca de Dios mismo. Por eso es fundamental que podamos afirmar el hecho mismo de que Dios ha resucitado a Cristo Jesús y que la base de la fe cristiana está precisamente en el hecho de que Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos. En ese caso, ¿cuáles son las evidencias con las que contamos acerca de la resurrección de Cristo? Bueno, existen bastantes evidencias acerca de la historicidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente el apóstol Pablo en ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios donde nos da esas evidencias de la resurrección, y me gustaría que, por tanto, pudiéramos volver a leer en este mismo pasaje. Dice el apóstol en el capítulo 15, versículo 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo es que, en primer lugar, la resurrección de Cristo Jesús tiene lugar en el contexto de la esperanza del pueblo de Israel. Es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de que verdaderamente hay resurrección de entre los muertos. Y este es un aspecto muy importante para poder entender la resurrección de Cristo Jesús en ese contexto. Tenemos que darnos cuenta que, a diferencia de otros pueblos de la antigüedad, la nación de Israel, el pueblo de Israel, conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, creía verdaderamente en la resurrección de entre los muertos. No simplemente como los griegos o los romanos en la pervivencia del alma, en algún lugar que podría ser el Hades, sino verdaderamente el hecho de que los cuerpos resucitan. La novedad que nos trae el Evangelio es que se está diciendo que en la persona de Cristo Jesús esa resurrección ya ha acontecido. Y esto es algo, está diciendo el apóstol Pablo, que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y así encontramos nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo, cuando los apóstoles anuncian la resurrección de Cristo Jesús, lo que hacen es llamar la atención de aquellos que les están escuchando, de sus oyentes, acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y están diciendo, como por ejemplo el Salmo 16 o el Salmo 110, nos están hablando de esa resurrección de Cristo Jesús, como Dios había prometido que verdaderamente el Mesías resucitaría de entre los muertos. Hay otra multitud de pasajes que así lo enseñan, por ejemplo Isaías 53, donde se nos dice que verá del fruto de su aflicción el Mesías y quedará satisfecho. Esto solamente es posible si el Mesías se levanta de entre los muertos. Y se podrían citar una gran multitud de otros pasajes que también están confirmando precisamente ese hecho. Por tanto, la resurrección es el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Esto es fundamental, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, vemos también como aquí se nos está hablando del hecho de que hay una tumba vacía. El testimonio que traen los cristianos en segundo lugar es el hecho de que la tumba de nuestro Señor Jesucristo se encontraba vacía, y este testimonio es un testimonio poderoso acerca de precisamente esa resurrección, esa tumba en la que habían depositado al Señor Jesucristo, una tumba que incluso estaba guardada por soldados romanos, se encuentra de repente vacía. Y al mismo tiempo, y en tercer lugar, encontramos que hay una serie de testigos, de personas que afirman haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. El apóstol Pablo, precisamente en 1 Corintios 15, lo hemos estado leyendo, nos trae una lista de esos testigos. Esto es muy importante porque en la antigüedad, cuando se quería demostrar que algo había acontecido, se ponía una lista de testigos. Y ahí vemos como el apóstol Pablo nos trae una lista de testigos, incluso nos dice que en el momento en que le está escribiendo a los corintios, pues a esas personas, muchas de esas personas todavía viven, todavía se podría comprobar ese testimonio público de la resurrección de Cristo Jesús. Por tanto, estos tres elementos es lo que hace que verdaderamente podamos confiar en la historicidad de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros que los testigos de la resurrección de Cristo no fueron inventados por los primeros discípulos? Bueno, resulta fascinante cuando lees detenidamente las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, como las primeras apariciones de Jesús son a mujeres.
Incluso la Biblia, los evangelios nos dan los nombres de esas mujeres, y la primera de ellas es María Magdalena, de la que nuestro Señor Jesucristo había expulsado unos demonios. Esto a nosotros nos parece lo más normal del mundo, en nuestra cultura, porque evidentemente, pues oye, ¿qué más da si son hombres o mujeres los testigos de la resurrección? Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que si los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres, esto es un testimonio extraordinario del hecho de que verdaderamente la resurrección tuvo lugar. Digo esto porque el testimonio de las mujeres en esa época, en la época del Nuevo Testamento, era tenido por nada. No valía para nada en cualquier proceso legal, y las mujeres eran tenidas como nadas, no valía para nada ese testimonio. Por tanto, si verdaderamente se aduce el testimonio, el primer testimonio de las mujeres, se está diciendo que esto es lo que ciertamente aconteció, lo que ciertamente tuvo lugar. Es decir, si los discípulos hubieran querido inventar o amañar un relato acerca de la resurrección de Cristo Jesús, en su cultura, en su contexto, ellos jamás habrían puesto a una serie de mujeres como testigos de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si están ahí, es porque verdaderamente están reflejando lo que así aconteció, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y se apareció a mujeres, en primer lugar a María Magdalena, y encontramos ese relato tan precioso acerca de esa aparición en el evangelista Juan, como María Magdalena es la primera en reconocer que este es nuestro Señor Jesucristo que se ha levantado de entre los muertos. ¿Alguna cosa más? Bien, como en ocasiones anteriores, pues yo quisiera animar a aquellos que nos están viendo a que aprovechen estas fechas para leer los relatos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces creemos conocer estas cosas, pero verdaderamente nunca nos hemos molestado en leerlas. Y yo animaría a todos aquellos que nos están viendo pues a dedicar unos momentos a leer en los evangelios, y cómo cada uno de los evangelistas termina su testimonio hablándonos precisamente de esa tumba vacía, hablándonos acerca de las mujeres que vieron a nuestro Señor Jesucristo y también otros discípulos. También pues animaría a todos a que pudieran leer ese capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, es un capítulo extraordinario de la palabra de Dios, y allí pueden encontrar con todo lujo de detalles todo lo que significa esa resurrección de Cristo Jesús. Pero también una reflexión final, el hecho de que si verdaderamente Cristo ha resucitado entre los muertos, entonces todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo es verdadero. Y por tanto, existe una salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también existe la posibilidad de condenarse si dejamos a un lado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, si no hacemos nuestro ese testimonio de Jesús. Cuando el apóstol Pablo predica el Evangelio entre los paganos, no ya entre los judíos, dice que Dios ha dado testimonio acerca de Jesucristo al resucitar entre los muertos, y que precisamente por eso le ha puesto como juez entre vivos y muertos. Y por tanto tenemos que darnos cuenta que es el resucitado el que nos va a juzgar, y que la única manera en que podemos ser salvos es por medio de esa confianza, esa fe en que la sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Por tanto, el cristianismo, precisamente porque Cristo resucitó, es verdad, y por eso debemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, dejando a un lado todo nuestro pecado, arrepintiéndonos de toda nuestra maldad, para que sea Él, el resucitado, el que pueda perdonarnos. Gracias, José, por estar aquí en Tiempo de Esperanza una vez más.